Mira, muy con. La diabetes y la presión arterial, todo lo que pasa a nivel sistémico afecta a la retina. Porque, fíjense la imagen que les mostré hace rato, está lleno de arterias y venas. Entonces, cualquier problema a nivel sistémico afecta globalmente. La presión arterial no escapa de eso y cada vez hay más hipertensos. La hipertensión arterial es un factor de riesgo muy importante para enfermedades cardiovasculares y para la mortalidad del paciente, ¿verdad? Va a haber como 1,56 millones de personas con hipertensión para el 2025. Estos datos me parecen muy interesantes. 33% de la población adulta tiene hipertensión arterial y la mitad de ellos no está controlado. Esta es una clasificación que ustedes ya saben, ¿sí? Según la Academia Americana del Corazón y de toda esa parte. Para definir hipertensión, estamos hablando de una hipertensión sistólica entre 130 y 139 y diastólica de 80 a 89 para arriba, ¿verdad? Y este factor crisis hipertensiva, estamos hablando de mayores de 180 y mayores de 120 de diastólica, con una alta mortalidad. ¿Por qué les quise poner esto? Porque ustedes, como médico general o como médico así, que por un oftalmoscopio directo, pueden encontrar signos a nivel ocular de una crisis hipertensiva. El paciente, porque yo, no sé si ustedes suelen ver familiares, andan caminando por ahí con 200 de presión, porque ya está acostumbrado a su cuerpo. Y a veces su ojo, no le miras y tiene signos de una hipertensión arterial severa. Los órganos que afectan la hipertensión en forma crónica son los sistemas cardiovascular, lógicamente, corazón, a nivel cerebrovascular y los riñones. Y por supuesto, así como la diabetes, el ojo. ¿Está bien? Son enemigos silenciosos. La diabetes es más silencioso, es un enemigo silencioso. ¿Ya habrán dado retinopatía diabética? Sí. Bueno, entonces, aquí vemos ¿y cuáles son las estructuras del ojo que se dañan con la hipertensión? Puede ser las coroides, porque está lleno de vasos, la retina, porque está lleno de vasos, y el nervio óptico, que está rodeado de vasos. El nervio en sí no tiene vasos sanguíneos, pero depende de toda la agregación que le rodea. Entonces, los signos más comunes en pacientes mayores de 40 años conocidos, hablando ya de la retinopatía hipertensiva, ¿sí? Aumentan esto con la edad y la estrechez arteriolar generalizada precede al desarrollo. Esto me pareció sumamente importante y esto son cosas como les dije que quiero ir recalcando. Si ustedes ven un paciente que no se conocía hipertenso, pero mirándole el fondo de ojo ven las arterias totalmente estrechas, ¿se acuerdan la relación arteria-vena? 2, 3. Si una relación 1, 3, no sé, 1, 5, ese paciente puede tener hipertensión arterial. Entonces le lleva, usted no se conoce, no me conozco hipertensión. Andate al clínico. Y ahí le detectan su hipertensión y le podemos salvar la vida a ese paciente. Lo mismo pasa con los diabéticos. Nosotros tenemos signos precoces que vemos en el ojo que le puede llevar al clínico y detectar su problema clínico. Y en los niños, puse acá el niño, porque en los niños también ya es predictivo muchas veces. Entonces, si alguno va a ser pediatra acá, le mira su fondo de ojo, puede encontrar estrechez arteriolares que no puede ser en un niño. Ese niño tiene mayor predisposición a presión alta el día de mañana. ¿Cómo está irrigado el ojo? ¿Esta qué arteria es? La carótida interna da la arteria oftálmica. La arteria oftálmica a su vez da dos grupos de arterias muy importantes. La arteria central de la retina, que es la que entra a través del nervio, que irriga toda la parte interna de la retina. Y las ciliares posteriores. Las ciliares posteriores cortas, las ciliares posteriores largas. Entonces, hay dos grupos entonces grandes de vasos que llegan a la retina.
¿sí? Arteria central, que a su vez entra al ojo y se divide en dos arcadas temporales y dos arcadas nasales, superiores e inferiores, arterias y venas. Entonces, el ojo tiene dos tipos de circulación independientes. Acuérdense que hay una parte que no tiene vasos sanguíneos, que por eso hay dos barreras, una barrera hematoretiniana interna que la hace el vitrio y la otra hematoretiniana externa que está dada por el epitelio pigmentario. Eso es básicamente lo que dice. Esto es lo que les decía. Esta es la arteria central de la retina que se distribuye en la capa de fibras nerviosas y penetra hasta la capa plexiforme externa. Esta es la plexiforme interna. Esta es la plexiforme externa. Plexiforme le llamamos a donde están en unión con las otras células. Hasta aquí llega. Acá no hay vasos. Y estas son las coroides que dan la irrigación externa que llega hasta acá. Acá hay otra barrera. Esta es la primera barrera y esta es la otra barrera. ¿Por qué le hago mucho hincapié en esto? Porque acá está la base, la fisiopatología del problema. Como hace rato yo les hablé del complejo epitelio pigmentario, o sea, coriocapilar, epitelio pigmentario, fotorreceptores. Bueno, acá también. El problema acá está en las barreras que se vencen. Entonces, esta es un capilar retiniano. Acuérdense, la arteria entra en el ojo y se afina a 100 micras, habíamos hablado. Pierde muchas cosas, pierde muchas capas, hasta que finalmente, fíjense, esto es un capilar retiniano que está formado por 3 elementos más. Unas células endoteliales muy fuertes, una membrana basal y los pericitos. Los pericitos actúan como una mano que la ataja al capilar y le permite contraerse o descomprimirse para enviar la sangre. Y esto es la barrera hematoretiniana interna. La barrera hematoretiniana externa está formada por los epitelios pigmentarios, la unión fuerte de los epitelios pigmentarios. Acá hay unión fuerte de las células endoteliales. Los vasos retinianos tienen unas características muy diferentes a los vasos del resto del cuerpo, y estas son las características. No tiene inervación adrenérgica, no depende del simpático ni del parasimpático. Tiene una autorregulación de su flujo. Ellos se protegen, el tejido tisular está protegido gracias a esas características que tienen. ¿Cómo protege? Regulando su propia presión. Sube la presión a nivel sistémica, pero a nivel ocular se estrecha para que no llegue con tanta potencia a la sangre y dañe los tejidos. ¿Sí? Por eso dice un efecto protector tisular. Y como dijimos, disminuye su tamaño. Y por supuesto las barreras hematoretinianas que también son una protección. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la hipertensión arterial? Afecta, dijimos, 3 estructuras: la retina, la coroides y el nervio óptico. Entonces puede producir una retinopatía, una coroidopatía y una neuropatía. Hay 3 fases: la fase vasoconstrictiva, la fase esclerótica y la fase sudativa. Yo les voy a decir a grandes rasgos. ¿Qué pasa cuando sube la presión? ¿Cómo se defiende? ¿Cómo les parece que se va a defender? Vasoconstricción, por eso es vasoconstrictiva. Después de un tiempo sigue aumentando la presión, entonces empieza ya a haber cambios en ese capilar que yo les mostré. Y ya se empieza a engrosar y pierde la luz del vaso. Se va disminuyendo cada vez más el vaso, pero ya de forma permanente. Por eso ya es esclerosis. La capa, hay una hiperplasia muscular, por ejemplo. Entonces ahí ya se cierra más todavía. Y pierde, atiéndanme, pierde una característica muy importante, que es el brillo normal de los vasos. Uno cuando mira un vaso retiniano, como miramos hace rato, veía una columna de sangre que pasaba por la arteria y por las venas. Eso se va perdiendo y se vuelve cada vez más blanco el vaso. Y por último, se rompen las barreras. La barrera hematoretiniana interna y la barrera hematoretiniana externa, que era nuestra protección para poner los bastones, se rompió. ¿Y qué les parece que puede ocurrir ahí en ese momento? Sangre, hemorragias,
exudados, desprendimientos de retina, un desastre. Entonces, eso es básico. Eso que yo les hablé ahora es lo que voy a explicarle ahora con más detalle y listo, terminamos, ¿sí? Entonces, la hipertensión arterial produce vasoespasmo, aumenta el tono vascular, produce estrechamientos arteriolares. Dijimos que se endurecen los vasos. Y si usted ve una arteria que pasa acá, por aquí le atraviesa una vena. O sea, no es que le atraviesa, pero pasa por debajo de una vena. Entonces, comparten la denticia, ¿cierto? Por anatomía. Entonces, la arteria se vuelve cada vez más dura y entonces comprime la vena. Y entonces la vena se va dilatando. O si no, se produce una oclusión de toda esa parte. Hemorragias, trombosis, por eso dice cruces patológicos. Eso ustedes pueden ver. Ustedes pueden ver en el fondo del ojo con su oftalmoscopio directo, vuelvo a repetir, tantas cosas pueden ver que les puede ayudar, porque esto es un signo muy frecuente en los hipertensos. El estrechamiento también. Ustedes comparan, por ejemplo, miran efectos prácticos. No sé si vamos a tener clases prácticas, ojalá que tengamos, ¿verdad? Y ahí les voy a mostrar a un paciente. La relación 2-3 se perdió, 1-5, ponele. O estrechamiento, mira una arteria donde se cruza un vaso con una arteria. Veo, mira, está acá comprimiendo la vena. La vena está dilatada, se perdió ahí, se cambió de dirección la vena, etc. O ven los vasos blancos, en vez de la columna de sangre, ven los vasos blancos. Eso ustedes, médicos generales, pueden llegar a ver. Fíjense, cruces arteriovenosos patológicos. Esto tendría que venir acá y la arteria pasar tranquilamente por aquí sin que les dañe la vena. Sin embargo, acá le corta. Y esto le puede obstruir cada vez más. Y fíjense cómo se va dilatando las venas que están ahí. Esto es un esquema para ver lo que está pasando con la disminución del reflejo dorso arterial, ¿sí? Por la esclerosis que va ocurriendo. Cruces arteriovenosos patológicos, fíjense acá. Miren cómo esta vena venía acá, la arteria pasó acá y como que le cortó a la vena. Fíjense acá como ya de tan fuerte que le cortó ya provocó una oclusión. Hay otra patología vascular que creo que no está en el programa, que se llama oclusiones vasculares. Y esto es consecuencia de eso, ¿verdad? La arteria pasa, se cierra la vena y hay una oclusión en la vena central de la retina o una oclusión de la rama de la vena central, depende de qué grado. Entonces, más imágenes, más esquemas mostrando lo mismo, ¿verdad? Las arterias cruzando por las venas, comparten la denticia y van entonces comprimiendo las venas hacia el parénquima. Miren cómo ocurre aquí. Esto ya es pretrombótico. Acá ya puede ocurrir un trombo en cualquier momento. Y finalmente pasamos la capa a la forma exudativa. Ya se rompieron las barreras hematoretinianas, como habíamos dicho, se pierden. Fíjense acá qué fuerte eran las uniones entre las células endoteliales y acá se perdió. Esto en realidad es un diabetes. Sí, pero es lo mismo, o sea, la idea es lo mismo. Entonces, estos vasos, en vez de contener todos los elementos del plasma, se exudan. Y estos forman los dos tipos de exudamiento que hay. Los exudados duros, que son unas manchas amarillentas que se ven en el polo, en la retina, que son nada más que elementos del plasma. O sea, puede ser colesterol, puede ser calcio, puede ser muchas cosas que se acumulan ahí en el espacio donde no tenían que estar. Pero eso se ve. Y al estrecharse cada vez más no le llega suficiente sangre a los tejidos y hay una descomposición de ese tejido, hay una isquemia en ese tejido y eso se comporta como un exudado ya no duro, sino le llamamos exudados blandos. Esos exudados blandos se ven diferentes y eso ya habla de un infarto en esa capa o una isquemia en esa zona. Entonces,
La fase exudativa se caracteriza por sangre, por exudados blandos y exudados duros. Fíjense, así se ve. Esto ustedes pueden ver en la imagen. Y este paciente, fíjense un detalle importante. Este paciente que viene, ¿verdad?, a la consulta, ustedes le miran, o sea, el paciente, ustedes le toman la visión y el paciente está viendo bien. Fíjense, esta es la mácula, la fobia. La fobia está viendo bien. O sea, el paciente ve 100% de frente. Pero le miran su fondo de ojo y está así. Entonces, este es un paciente con una hipertensión, probablemente, y hay que estar, que está en la parte exudativa de su hipertensión, de su retinopatía. Entonces, esto es exudado no es lo que yo le hablaba, ¿sí? Esas manchas amarillentas que se ven. El otro también, acá. Hay exudados blandos. No, hay exudados blandos. Acá aparece, hay exudados blandos acá. Y exudados duros también aquí. Fase exudativa, exudados duros. ¿Sí? Isquemia, exudados blandos. Voy a mostrarle ahora. Aquí está, exudados blandos, ¿sí? Isquemia. Y acá así se ve, en el fondo del ojo. Miren entonces, ustedes le miran con el indirecto nuevamente al paciente, miran el nervio óptico, y le vamos a enseñar eso, miran el nervio, miran las arterias, las venas, así. Por lo menos arcadas, si ustedes le miran las nervios, después le miran las arcadas, ya tienen el dato en 5 segundos. Fíjense, la estrechez arteriolar, los exudados blandos. ¿Sí? No sé si algún otro signo de retinopatía hipertensiva viene acá. Hemorragias, ¿no? Exudados duros por todas partes, en la mácula. Otra vez, la mácula es nuestro elemento más comprometido otra vez. ¿Sí? Esto es lo que les expliqué hace rato, la fisiopatología de por qué hay una fase exudativa. ¿Sí? Lipídicos. ¿Sí? Más que nada, eso, ¿por qué amarillo? Porque es líquido, que sale de la luz del vaso. Cruce arteriovenoso, exudado blando. Este es un clásico el paciente con retinopatía hipertensiva. Las hemorragias, las hemorragias que yo les quiero explicar tienen diferentes formas. Las hemorragias pueden ser así como en llama o en flama, así alargaditos, o pueden ser hemorragias redondeadas. Depende de la profundidad donde se encuentra la hemorragia, en el espesor de la retina. Si es en la capa superficial, como son todas fibras que se van así, entonces las hemorragias tienden a ser en llama. ¿Sí? Y por último, tenemos una fase dentro de las exudativas en donde ya hay un edema del nervio óptico. Y esto sí que ya estamos hablando de una retinopatía hipertensiva maligna, una hipertensión maligna que lleva a una retinopatía hipertensiva severa. Fíjense, hemorragias en redondeadas y hemorragias en llama. Edema de papila, fíjense que el borde del disco se borró. El borde del disco óptico se borró. Ya no es más algo redondito, sino está todo difuso aquí. Esto es un edema. ¿Por qué ocurre la neuropatía? Porque los vasos de la coroides están esclerosados, y que es lo que le irriga a la cabeza del nervio óptico. Entonces, en la coroides, rapidito, hay dos alteraciones nomás. Los puntos de Elsie y las estrías de Sibelius, no importa los nombres. Son estos puntos hipofluorescentes, hipopigmentados, rodeando a una zona hiperpigmentada. Eso se llaman las manchas de Elsie, característicos de una coroidopatía hipertensiva. Y estas estrías que no se veían en la imagen de la retina normal, esto es retina normal, pero esto no es normal. Y esto ocurre en los grandes vasos de la coroides, cuando ya está cuando una hipertensión ya demasiado crónica, son signos de cronicidad de esto, ¿sí? Es un paciente hipertenso probablemente de larga data,
es donde podemos ver estas lesiones acá. Y el problema cuando encontramos coroides afectadas es que afecta finalmente el complejo epitelio pigmentario fotorreceptores. Y entonces hay un edema, hay un desprendimiento seroso que le llamamos, hay muchos problemas finalmente. Pero gracias a Dios, este paciente, por ejemplo, está lejos de la zona macular. Este paciente va a tener más lesiones en la periferia que en el centro. Y la última es la neuropatía óptica por presión alta, ¿sí? Como les dije, lo primero que encontramos muchas veces son unas hiperemias vasculares porque trata de defenderse el nervio, pero después ya se hincha, hay un edema de nervio. Y generalmente en la hipertensión maligna, el edema de papila es bilateral, por eso le llamamos papiledema, ¿sí? Eso habla, si ustedes ven a un paciente con un edema de papila bilateral, urgente a tomarse la presión arterial, porque ese puede ser un paciente con una hipertensión maligna y le están salvando la vida. Se demostró que 50% de los pacientes, si no se tratan después de una neuropatía hipertensiva, ustedes encuentran una neuropatía hipertensiva, un papiledema, 50% se va a morir a los 2 meses y 90% se va a morir al año si no se le trató su presión. Fíjense la importancia que tiene esto. O sea, detectar esto. Entonces, todas estas son las 3 formas que estuvimos hablando, ¿sí? La forma maligna dentro de la clasificación de retinopatía hipertensiva, a mí lo que me interesa es que ustedes tienen por lo menos esta forma maligna, que son signos, todos los signos que hablamos, ¿se acuerdan? Estrechez arteriolar. Vamos a ver rápido, esta es lo último. No hay signos de retinopatía hipertensiva, su vasodilatación sistémica no hay nada. En la leve, moderada y severa clasificamos el grado de retinopatía. En la leve lo que hay es un estrechamiento arteriolar. Puede haber entrecruzamientos patológicos, ¿sí? Y esas arterias de color más blanquecina. Me olvidé decirles que hay, a medida que se va perdiendo ese reflejo dorso arterial, o aumentando el reflejo dorso arterial, se vuelven más blancas las arterias, le llamamos el hilo de cobre con hilos de plata. El hilo de cobre cuando está todavía una columna de sangre evidente, pero ya es blanca ya es grisácea la arteria, mientras que el hilo de plata ya estamos en un color blanco de la arteria, sin sangre prácticamente. Este es un paciente con alteraciones moderadas sistémicas, es que mandarle al especialista. Si ustedes les mandan al especialista, ver si no tiene diabetes también, ver si no tiene otra patología asociada a la hipertensión, su riñón, cómo está su cerebro, ¿entienden? Y la moderada, aparte de todo este estrechamiento y forma esclerosante, ya está en la fase exudativa, ya tiene hemorragias en llama o hemorragias en punto, tiene exudados blandos, tiene exudados. Entonces, ese ya es un paciente que sí o sí tiene un alto grado de problemas cardiovasculares. Ese paciente tiene un alto riesgo de ACV, un alto riesgo de infarto, un alto riesgo, entonces, directo al cardiólogo. O si ustedes son los cardiólogos, detrás del paciente. Y en la urgencia, si ustedes encuentran a un paciente con 200 de presión y le miran su fondo de ojo y se ve signos de todo esto que vimos, más edema del disco óptico, es un paciente que a los 2 meses, si no le tratamos, un 50% puede morir, posibilidad de morir, y en algún año 90%. ¿Entienden? Por eso es que es tan importante la clasificación y el que ustedes en la clínica puedan detectar esto. Yo creo que está bien. No sé si tienen alguna pregunta.
Claro, sí, es cierto. Bueno, esto tiene tratamiento sistémico, o sea, el paciente de hipertensiva no hay un tratamiento específico a nivel ocular. A ver, acá esto, en la hipertensiva es muy importante el trabajo multidisciplinario. Toda hipertensión hay que derivarla al especialista. Y nosotros hacemos un seguimiento de esta parte. Pero la mayoría tienen, pueden retroceder. Todos estos cambios son reversibles. Si ese edema de papila, que nosotros encontramos en la urgencia a un paciente con 200 de presión, nosotros le tratamos su presión, mejoró y en 2 o 3 meses esa papila se vuelve a tamaño normal. Pero si no le tratamos, se atrofia ese nervio y aparte de morir, antes de morir se va a quedar ciego. O sea, eso es lo peor, que se va a destruir el nervio, se va a atrofiar el nervio por el edema que no tratamos en nuestro personal y se murió ciego. Más triste todavía. Y todos estos cambios, por último, todos estos cambios que son vasoespásticos, esclerosantes o exudativos, no son correlativos, no hay que primero sacar esto y después esto y después esto. Porque si el paciente de repente tuvo, por ejemplo, un cromocitoma o un tumor en el riñón y subió su presión, tiene presiones altísimas de golpe. Y ese paciente puede hacer una retinopatía hipertensiva maligna, ¿verdad? Y no tenía antecedentes de presión alta antes, ¿entienden? Entonces no es también correlativo. No es secuencial.